Son las 7 de la mañana en punto. Le damos la cordial bienvenida a Mauricio Suárez, experto tributario. Con él dialogaremos sobre los desafíos tributarios y el impacto empresarial para este 2024. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenos días. Y gracias. La verdad, hoy por hoy tenemos algunas cosas interesantes y nuevas con la actualización de la ley, con la nueva ley, de hecho, que está ahorita colocada por el gobierno y nos da varias premisas sobre la dinámica que tendrá el sistema de rentas internas para poder hacer una revisión para todas las compañías. Estamos hablando de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Precisamente, ¿cuáles son esos desafíos, retos o a qué se enfrenta el sector empresarial con esta nueva ley para el 2024? Bueno, para el 2024 vamos a tener muchas aristas sobre la ley frente al tema de beneficios para poder tener reducciones, ya sea por tema de aumento de plazas de trabajo, ya sea por aplicar para zonas francas, ya sea incluso por temas de exoneraciones. Sin embargo, si vamos un poco más a profundidad sobre lo que nos plantea esta ley, nos llama mucho a cuál va a ser el foco de atención que va a tener el sistema de rentas internas para poder saber cómo va a cobrar, cómo va a recuperar. Porque estamos hablando de que muchas empresas, no solamente por las declaraciones que tienen que hacer, sino por las revisiones que van a tener sobre años anteriores, es sobre donde el SRI va a decir, bueno, veamos si la documentación fue presentada apropiadamente, veamos si hay sustento. Hoy por hoy, en esta nueva ley nos dejaron una premisa sobre el tema de facturación. Me decía, bueno, si es que yo voy a facturar y voy a tener una compra, ¿ya? Y esta compra supera los $500, yo sí o sí voy a tener que hacer esta transacción a través del sistema bancario. ¿Qué implica esto? Implica una mayor formalidad. Implica saber que vamos a necesitar tener los documentos, ya no solamente una factura, sino que adicional a eso también el comprobante de la transacción. ¿Qué implica? Ok, significa que yo voy a tener que presentar papeles para poder defender mi gasto. De esta misma forma sucede con todas las actualizaciones y las revisiones que tiene SRI. SRI llega a las empresas y lo que les dice es, necesito el sustento de esos movimientos. Un ejemplo adicional de algo que ya se está haciendo y que paradójicamente se ha tomado su tiempo en aplicar, es algo que sucedió en 2017. En la actualización de la ley del año 2017, lo que se dijo es para las reservas de jubilación patronal y bonificación por desahucio, que es básicamente un ahorro que realizaban las empresas para hacer estos pagos futuros, lo que dijo SRI, bueno, ya por ese ahorro, por ese gasto que va a hacer la compañía para ese ahorro, no va a haber una deducibilidad. ¿Ya? ¿Qué implicaciones trajo? Más bien lo que nos dijo es, bueno, si no va a haber deducibilidad, ¿cómo lo voy a transformar a deducible en un futuro? ¿Qué papeles voy a tener y qué papeles me va a hacer falta para eso? Así como la factura viene a ser el sustento para tener una deducibilidad de un gasto. Ahora, ¿qué papeles me van a hacer falta para hacer deducible el pago que le hago al trabajador al futuro? Si ya no me dejan generarme un ahorro en su momento. Y es que para eso se necesita de un reglamento todavía por parte del SRI para poner en detalle cómo va a funcionar precisamente todas estas amnistías tributarias que se han planteado en esta ley. Correcto, correcto. O sea, va a haber reglamento, va a haber una metodología. Sin embargo, también es del hecho de que existe una responsabilidad por debajo, por detrás de lo que es la empresa, que es el cómo lleva el sustento, cómo lleva esta documentación apropiada. Muchas veces las empresas, a pesar de saber la documentación que necesitan o a pesar de tener estas necesidades creadas, muchas veces no comprenden, muchas veces no tienen el conocimiento de cuáles vienen a ser esos requerimientos que SRI va a llegar a pedir. En esta nueva ley nos recalca de que en 20 días la empresa tendrá que responder y tendrá que entregar los documentos. ¿La empresa tiene los documentos o tiene la capacidad para responder en 20 días? ¿Qué tipo de empresas estamos hablando también para un poco diferenciarlas? Bueno, hagamos de cuenta de que en general de todas las empresas, nosotros vamos a darnos cuenta que para el SRI el foco de atención primordial va a tener que ser todas las empresas o los grandes contribuyentes. ¿Habla de 499 contribuyentes? Sí, para la autorretención, en cambio. Exacto. Para la autorretención sabemos de que ellos van a generar un tipo de flujo regular para una captación de impuestos para el SRI. Pero asimismo, este mismo grupo es el que genera la mayor captación de impuestos para el sistema de rentas internas. Este mismo grupo es el que tiene atención sobre auditorías.
Este mismo grupo, obviamente, sabemos que es el que más paga y es el que más genera un financiamiento. Entonces sabemos que las auditorías estarán enfocadas a este grupo de personas. Y si a este grupo de personas no las tenemos apropiadamente asesoradas, es muy probable que en 20 días no tengan respuestas. Justo lo que ahorita comentaba respecto al tema de los estudios actuariales, junto al tema de saber qué información va a necesitar la empresa para poder defender estos pagos de los beneficios, estamos hablando de que desde el año 2017 hasta acá, muchas empresas no conocen la necesidad. Y en este año apenas SRI comenzó a hacer revisiones del tema de los estudios actuariales que se actualizó en 2017. ¿Y a qué se atribuye esta falta de desconocimiento, de pronto falta de conocimiento, este desconocimiento por parte de las empresas? Tenemos varias aristas. Por un lado, obviamente es el tema de capacitación, el hecho de decir, bueno, ¿qué papeles voy a necesitar? Pero por otro lado, también es el tema de dejarnos llevar por una asesoría o por algo que nos brinda a un mercado y decimos, bueno, eso es todo, es lo suficiente que nos va a hacer caso. SRI, justo lo que ahorita comentaba, 2019, llegó a hacer revisiones por temas de esto, de los estudios actuariales, del tema del pago de jubilación, de desahucio, y les dijo a las empresas, bueno, quiero que me justifiquen de dónde están sacando, por qué están sacando estos pagos. Y lo que pasó es que la única justificación que muchas empresas tenían era solo este aspecto técnico, lo matemático. Pero no comenzaron a darse cuenta de que lo matemático le dijo un tercero, el tercero que no hace la contabilidad, el tercero que no hace la declaración de impuestos. Y SRI lo que dijo es, bueno, tienes una asesoría del tercero, pero no está cruzada la información. No tienes un sustento que diga cómo se usó eso en la contabilidad, cómo eso pasó a lo tributario. Para nosotros, dentro del servicio que realizamos, esto se llama un registro histórico de situación tributaria. Sin embargo, esto llegó a ser novedad para el año 2023, a pesar de que sea un servicio que se ofrece desde el año 2017. ¿Cuál es la diferencia? Primero, precios. Nuestro mercado está acostumbrado a salgamos rápido de lo que no conozco muy bien. Si es que nos hubiéramos asesorado a mayor profundidad y hubiéramos entendido que no solamente íbamos a estar una parte, sino el completo para podernos defender frente a SRI, empresas que tuvieron revisiones en 2023 hubieran tenido la oportunidad de responder a SRI y no que se les cobre por algo porque ya pagaron en el pasado. Hoy por hoy volvemos y nos resalta la ley, tienen 20 días para responder. En 20 días no se completa un trabajo de esta envergadura. Si es que las empresas van a llegar a tener atención sobre eso, será el regresar a ver, ¿qué información tengo? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Es completa? ¿O simplemente estoy expuesto a que a falta de información tenga que pagar 2 veces impuesto por el mismo Esa valor? sería como que la sanción por no llevar a cabo bien la información. Exactamente. Entonces, como vemos, muchas veces no se trata de una recaudación de impuestos enfocada a algo que no hemos pagado o enfocada a un incumplimiento o a una evasión. Muchas veces es una recaudación de impuestos a falta de conocimiento, a falta de herramientas o a falta de justificación. Entonces, aquí va por 2 lados. Yo tengo la información clara y completa para poder pagar lo adecuado, o en su defecto, ¿cuál va a ser mi riesgo, mi contingente a pagar? ¿Por qué? Por desconocimiento. ¿Cuáles serían los primeros pasos entonces para las empresas para que realicen y tengan una buena información? Porque los controles también del SRI han dicho que van a ser más rigurosos. Sobre todo, estamos hablando de que las auditorías que estarán enfocadas a SRI van a ser esenciales, porque estamos hablando de que esto, así como es descubrir el no tener el sustento para poder justificar ciertos gastos, para justificar ciertos pagos, también va a ser la forma en la que SRI se vea para poder decir, bueno, ¿está apropiadamente realizándose una declaración? ¿Realmente se está pagando de acuerdo a una ley, a un reglamento? Entonces, ya nos vamos a centrar en que este grupo de grandes contribuyentes sí o sí deberá estar preparado con datos, con obviamente asesorías especializadas, no solamente que sean parciales, sino que sean integrales. Ejemplo, el tema actuarial. No solamente un tema actuarial de un matemático o una estadística que me da una respuesta, sino que también me mezcle conceptos contables, también me mezcle conceptos tributarios y me sepa responder cuando SRI me pregunte algo y más bien no me deje en riesgo de que una respuesta matemática sea demasiado ambigua y a la final SRI diga, no es entendible, no se puede cruzar, no puedo tener respaldo, no sirve.
Entonces, es ir más allá a una asesoría que ya no se quede solamente en lo esencial o en lo justo y necesario para salir del paso, sino en completar todo lo que necesitamos. De pronto, empresas pequeñas no tienen como que muchos recursos económicos para poder acceder a este tipo de asesoría. ¿Es de pronto alguno de los impedimentos? Sí, es normal que para empresas pequeñas, normalmente empresas que están o bien emprendiendo o bien que tienen poco tiempo o que tienen pocos Para trabajadores. los emprendedores. Exacto, entonces estamos hablando de que va a ser normal que tengamos esa dinámica y obviamente también tenemos que prestar atención de que también por parte del fisco no es que serán los principales a quienes les realice una auditoría. Son los grandes contribuyentes. Exacto, pero sin duda alguna es a quienes sí se les debe poner atención para poder capacitar. Entonces, lo bueno, o se podría decir lo apropiado para este grupo de empresas, es que puedan regresar a ver a las empresas a las auditoras o a los consultores que están brindando constantemente capacitaciones o simplemente que logren empaparse más de la dinámica de trabajo, porque tarde o temprano también van a tener que dar una respuesta. Claro, porque incluso en la ley también se habla de los comprobantes de ventas, si no son emitidos, entregados, también pueden tener sanciones con salarios. Correcto, correcto. Estamos hablando de que si bien el hecho de tener que pagar una multa por no presentar, estamos hablando de que son 20 días de respuesta frente a SRI. El hecho de no disponer información o de no tener ordenado o de no conocer la ley, como bien sabemos, no nos exime de responsabilidades. Entonces, definitivamente, estar apegados a estas empresas que brindan consultorías, brindan asesorías, no necesariamente con el objeto de cobrar, sino con el objeto de que el mercado conozca. Para nuestra forma de trabajar siempre ha sido el hecho de compartir conocimiento, porque ¿qué pasa con un mercado que desconoce? Se vuelve vulnerable. Y no solamente vulnerable, se vuelve sujeto a que alguien les dé respuestas a medias y que finalmente termine con una incertidumbre de no sé qué hacer. O están abusando de lo que yo estoy tratando de resolver. Entonces, la verdad es que pasar de el no conocer al saber cómo manejar la información es el mejor punto, es la mejor forma en la que siempre vamos a tener una mejora. Como empresa, como mercado, porque las asesorías, los consultores, las auditoras también se van a ver aventajados de que un mercado que conoce le ponga un reto adicional para mejorar. Incluso en la página web del SRI nosotros hemos observado también que ahí se imparte este tipo de conocimiento a través de cursos virtuales acerca de cómo también debe llevar la tributación. Sobre todo, el SRI siempre nos va a generar un nivel de capacitación, obviamente porque todos los años se actualiza. Vamos a tener nuevo reglamento que ya se viene en poco. Tenemos una nueva legislación que está entrando en vigor y que va a modificar varias cosas. Entonces, el lenguaje, la autoridad en sí será responsable de socializar esto. Pero claro, la socialización para cada uno de los negocios, el poder involucrarnos de saber, bueno, ¿cómo me afecta a mí? Eso también va a ser importante, el que al menos regresemos a ver a alguien que nos dé respuestas. Bien sea de forma permanente, bien sea porque nos da solución, pero el hecho de estar cerca siempre de estos asesores. ¿Y esto cuál sería el impacto empresarial para este 2024 con todas estas leyes y estas nuevas reglas de tributación? ¿Qué se espera también, por ejemplo, en el reglamento que se pueda detallar? Bueno, parte del reglamento nos va a decir cómo van a ser, ya sean las sanciones a nivel de salarios básicos unificados. Hoy por hoy, la nueva legislación lo que nos pone es que va a tratar de trabajar mucho más de cerca con el sistema financiero, con las empresas relacionadas de comunicación y comenzamos a ver mucho más acerca de las dinámicas de trabajo con empresas, ya no solamente que tengan locales físicos, sino que tengan una imagen digital. Entonces, a nivel de comunicación, la ley también ya me comienza a decir, bueno, ¿cómo vamos a generar un tipo de sanción a estas empresas o a estos negocios que no generen facturación y que solamente funcionan a través de lo digital? ¿Cómo vamos a generar, habla de las clausuras? Entonces, ¿cómo se puede llegar a hacer una clausura a nivel digital? Sí o sí se va a tener que hacer a través de las empresas que brinden servicios de comunicación. Estamos hablando de que son restricciones o bloqueos de IPs. Oye, muy bien, tenemos por un lado el saber cómo vamos a trabajar con las empresas de comunicación. Por ejemplo, la regulación de las empresas que se enfocarán en los pronósticos deportivos. Exactamente. Entonces hablamos de que incluso ya los están agregando como parte de que puedan llegar a tener una presencia dentro del país, que exista una representación.
Estamos hablando de que sí o sí es un negocio que no necesariamente debería funcionar con un local físico en Ecuador, y eso también ha abierto puertas a que, aparte de que mucha gente tenga la dinámica de trabajar con estos negocios, también existen fugas de capitales o un desconocimiento de dónde vienen esos capitales. Al momento en que sería ahorita lo que nos dice es, vamos a necesitar tener un representante en el Ecuador para que pueda manejar y que pueda dar respuesta frente al trabajo que se realiza en el país. También nos comienza a involucrar a cómo vamos a manejar con otros negocios digitales, ya sean creados en nuestro país o por fuera. Entonces, y con estas acciones por parte también de las empresas como parte de la corresponsabilidad, ¿a su criterio cree que el gobierno logre recaudar lo que él estima con esta ley de eficiencia económica en recaudación tributaria? Aquí tenemos un tema adicional, y es que por parte de la ley nos habla de una recaudación o de generar un flujo constante. Ya, estamos hablando de que los grandes contribuyentes ahora van a tener una retención, una autorretención. Y esto también me va a generar un pago mensual. Este pago mensual que será realizado por los grandes contribuyentes sí o sí me va a generar un flujo que para el sistema de rentas internas, para el Estado, va a generar un poco más de liquidez justamente para todos los pagos que están pendientes, para todo lo que viene a ser esta incertidumbre financiera que se ha hablado y que se sabe que está pasando en Ecuador. Adicional a eso, también tenemos algunas exoneraciones de pagos de intereses, de multas, y que también nos llama a mucho la reflexión, porque por un lado nos dice, ¿qué pasa con esto de dejar de pagar o permitirle a los grandes contribuyentes que dejen de pagar un dinero? ¿Ya? Y esa parte para el análisis igual resulta interesante, porque nosotros, desde la perspectiva del que quiere cobrar para poder tener un mejor financiamiento, podemos decir, cobra más fuerte, cobra mejor, cobra distinto. Sin embargo, el país hoy por hoy lo que dice es, necesito liquidez hoy, para pagar hoy. Si es que de alguna forma podemos condicionar a estas empresas, que no es por un mes, no es por 2 meses, sino que por largos periodos de tiempo no han realizado el pago, y se están acumulando intereses o multas, condicionarlas a siempre y cuando se haga el pago en un plazo corto, habrá una reducción de hasta el 75%, siempre y cuando se entregue ese pago, es decir, se pague el impuesto causado real, ¿ya? Siempre y cuando se pague, ok, van a tener una disminución. Eso significa dinero directo al Estado. Es una inyección de capital que, desde luego, a esperar meses a cobrar, a tenerlo hoy, va a ser mucho mejor utilizado, ya sea para salud, ya sea para educación, ya sea para pago de sueldos, décimos, demás. Entonces, ahí vemos la necesidad. Muchísimas gracias por esta entrevista, que tenga un excelente día. Un gusto. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, estuvimos dialogando con Mauricio Suárez, experto tributario.